Bueno, buenos días alumnos. La idea de este video introductorio es que podamos ver lo que es la relación entre la filosofía y la ciencia, que es la base de esta materia que se llama epistemología, ¿sí? Esto nos va a servir, esta introducción nos va a servir para todas las clases que van a venir, así que es bastante importante. Y vamos a entrar sobre todo en lo que es la pregunta, ¿bien? O la forma de preguntar que tiene la filosofía y la forma de preguntar que tiene la ciencia, ¿bien? Obviamente, cualquier problema, duda que tenga tanto la filosofía como la ciencia surge de una pregunta, surge de un cuestionamiento para luego llegar a un conocimiento o una conclusión, ¿sí? Pero ya vamos a ver que varía según la filosofía y la ciencia. Metiéndonos en la pregunta filosófica, tiene una particularidad, que es que no puede ser respondida nunca de una forma absolutamente satisfactoria, ¿sí? Es decir, la pregunta por el ser, ¿sí? Que quizás la vieron, seguramente la vieron el año pasado en filosofía, es una pregunta que nunca va a estar resuelta. Entonces, está bien, un filósofo postuló esta respuesta a la pregunta por el ser, pero no tengo yo por qué coincidir específicamente con él. Puedo coincidir con otro que dice otra cosa o con otro que dice otra cosa. Entonces nunca se llega a un punto de conclusión con las preguntas, ¿sí? Aunque parezcan inútiles estas preguntas, porque vos decís, si la pregunta busca ser respondida, pero si la filosofía no responde, es inútil. Pero en realidad ya sabemos que, aunque parezcan inútiles, todos alguna vez nos hemos hecho preguntas filosóficas, ¿sí? Por ejemplo, cuando, no sé, a la mayoría quizás le falleció un abuelo y ahí te preguntas, che, ¿qué habrá después de la muerte? De niños, me imagino. O el sentido de la vida cuando estás triste, decir, ¿para qué vivo? O bueno, digamos, ese estilo de preguntas son preguntas plenamente filosóficas y todos se la han hecho alguna vez en la vida. Las preguntas filosóficas en este sentido difieren bastante de lo que son las preguntas científicas, ¿sí? Ya que muchas preguntas filosóficas se repiten a lo largo de la historia. Como dije, no hay una conclusión acabada, entonces los filósofos antiguos hasta los filósofos más modernos hablan sobre el tiempo, el ser, la vida, qué es el hombre, y nunca, probablemente, seguramente nunca vamos a llegar a una respuesta única, ¿sí? En cambio, podemos entender que en la ciencia se pueden obtener respuestas, vamos a llamarle definitivas, ¿sí? Aunque ya sabemos que no es tan así. Ya que una vez que estas encuentran una respuesta, si se vuelven a formular ya se formulan de forma distinta, ¿sí? Es decir, hay como un punto en donde la respuesta, la pregunta consigue ser respondida, aunque la ciencia nos ha demostrado con el tiempo de que los avances científicos pueden abolir teorías previamente establecidas, ¿sí? Los mismos científicos podemos decir que se van contradiciendo, pero siempre sobre una base, ¿bien? En ese sentido, si la pregunta se vuelve a formular, ya se la formula de otra manera, ¿bien? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, la teoría de la evolución. Si bien todavía no hay una respuesta acabada a lo que es la teoría de la evolución, ¿sí? Hay muchas teorías justamente, pero ya nadie puede negar de que hay una evolución. Ningún científico te va a decir, no, para mí, desde que el mundo existe, todos somos iguales que como estamos ahora. No, ya todos afirman la evolución de los seres vivos. O así como, por ejemplo, la teoría del terraplanismo, es decir, en una cierta instancia se postuló que la Tierra ya no era plana, sino que era redonda, y después la ciencia eso lo fue avalando, ¿bien? Lo fue corroborando. Es decir, ningún científico hoy en día, hay una teoría ahí que habla del terraplanismo, pero es pura doxa, digamos. Pero ningún científico te va a decir, no, para mí la Tierra es plana, por esto, y te va a dar fundamentos lógicos de por qué es plana, ¿sí? Entonces en eso vemos un avance escalonado, ¿sí? No definitivo, pero escalonado. Entonces, si bien la filosofía profundiza sobre las preguntas que formula y se esmera por dar respuestas bien fundamentadas, es más, los filósofos con el tiempo van respondiendo a otros filósofos, entonces se va dando un debate cada vez más fundamentado, podemos decir, del porqué de cierta postura con respecto al ser, al tiempo, a lo que es ser humano, etc.
que es similar a lo que sucede en la ciencia, solo que en vez de un diálogo, ¿sí?, hay pruebas y razonamientos, ¿sí?, y teorías. ¿Bien? Ahora bien, dijimos en qué se diferencian, pero ahora, ¿cómo influye una en la otra? Sería la pregunta más lógica o más interesante. Bueno, podemos ver que la filosofía no puede desconocer los avances científicos, ¿sí? Por ejemplo, un filósofo actual reflexiona sobre el lugar del hombre en el cosmos, ¿sí? ¿Qué lugar tiene el hombre en el universo? Bueno, no lo va a hacer pensando que el mundo es el centro del universo, dado que ya se ha comprobado científicamente que nosotros pertenecemos a una órbita dentro de una galaxia, ¿sí? Entonces se va viendo, digamos, se va respondiendo a estas cosas. Entonces la filosofía va a analizar sus problemas filosóficos teniendo como base muchas veces la ciencia, ¿sí? O muchas de las preguntas que hoy nos hacemos provienen de situaciones producidas por el avance científico. Por ejemplo, hoy en día la ética, que es una rama de la filosofía, se pregunta, por ejemplo, por el uso de embriones para la investigación científica, o en el caso de las clonaciones, ¿sí?, que son cosas que Platón y Aristóteles no se preguntaban, ¿sí?, porque no existía el avance científico para realizar esos inventos, ¿sí? En cambio, hoy en día la ciencia ha avanzado hasta un lugar que antes no existía y que nos propone nuevos dilemas filosóficos. ¿Bien? Bueno, esta es la introducción. Ahora la idea es que ustedes puedan leer el texto que le vamos a enviar y las actividades correspondientes, ¿sí? Les mando un saludo a todos.